Esteban Santos lanza indirecta en defensa de las fuerzas militares de Colombia. Fue lo que publicó Revista Semana, tomando en cuenta esta publicación del hijo del expresidente Santos, quien dijo: dime cómo tratas a las personas que portan el uniforme y arriesgan sus vidas por el país y te diré quién eres. Esto porque, según Vicky Dávila, el desfile del 20 de julio empezó sin Gustavo Petro y pareciera que Colombia no tiene presidente. Qué humillación, qué irrespeto, qué dolor, argumentando también que la fuerza pública que no se enorgullece a él lo aburre. Lo extraño es que cuando pasó esto en el gobierno Duque, Vicky no dijo absolutamente nada. Indiferente a los hombres y mujeres que marchaban al frente tratando de presentar sus respetos a la cúpula civil y militar, estaba en la tarima. El desfile continuaba. Desde la década de los años 60, los binomios guía hasta cuando, sin manifestar respeto por los bloques de hombres y mujeres de la policía que, cansados de los largos ensayos y del extenso recorrido de hoy, desfilaban casi en último lugar frente al presidente, la cúpula militar y demás invitados. El grupo privilegiado que estuvo al lado de Duque abandonó la tarima principal sin delegar a sus altos funcionarios para terminar de ver con respeto la marcha. Las sillas quedaron vacías. Ahora miremos esta multitudinaria marcha del uribismo en contra del presidente Petro, pues fue este video el que Petro compartió para mencionar que la oposición había fracasado en su movilización y agregó que llegué tarde, sí, información a corroborar desde la embajada de los Estados Unidos y una descoordinación de mi servicio de escolta motivaron la tardanza, pero el mensaje central del 20 de julio se instaló: mujeres a la comandancia en el servicio policial y militar cada vez más multicolor en los orígenes sociales y culturales, una fuerza armada del pueblo y la nación, una fuerza armada con el pueblo y con la mujer, un pueblo campesino movilizado pidiendo tierra para cultivar alimentos para el pueblo y para el mundo. Lo dijo Hannah Arendt hace tiempo: la nación es fuerte si el campesinado levanta la bandera nacional al lado de las armas de su ejército. Y aunque Arizabaleta preguntó de cuál fracaso hablaba Petro, pues ahora niegan la movilización. Tal vez Pacho Santos se la recuerde. Perder contra Argentina, imagínate lo que te va a doler si pierdes el país. Colombia está en riesgo, que no te quepa la menor duda. Te mienten, destruyen la salud. Todos los días este país está yendo para atrás. El 20 de julio, no más, estamos hasta acá. A la plaza el 20 de julio. Aunque puede que no haya ido nadie porque Pacho Santos se la pasa agrediendo a los exmilitares. Salieron a ofender y yo me ofendí. Y me equivoqué y después les pedí disculpas. En fin, aunque Petro publicó su excusa por la llegada tarde, Vicky Dávila no la replicó como sí lo hizo con estas publicaciones, y las noticias positivas no deben mencionarse. Por eso tampoco esperamos que publiquen la respuesta de Wilson Arias a Esteban Santos, que el presidente Petro desprecia a los soldados y policías. Esteban Santos propuso y tramitó la ley que blindó la mesada 14 pensionales para soldados y policías. Creó la matrícula gratuita en las escuelas de formación de la fuerza pública para toda la fuerza pública. Duplicó la bonificación para quienes presten en el servicio militar a 1.300.000 pesos. Duplicó la partida alimentaria de la fuerza pública para que tengan mejor alimentación. La recibió en 9.000 y ahora está en 18.000 pesos. Estableció la política de ascensos por meritocracia para cualquier miembro. En términos de apoyo a los soldados y policías, Gustavo Petro ha superado ampliamente a la derecha. Dime cómo tratas a las personas que portan el uniforme y arriesgan sus vidas por el país y te diré quién eres. Grupos de uniformados todavía pasaban frente a la tribuna vacía cuando sobre sus cabezas pasó veloz el helicóptero presidencial con el mandatario y su esposa a bordo, no obstante que habían llegado tarde al desfile y que también iban con retraso para la instalación del nuevo Congreso. Y Alfredo de la A publicó este video donde se ve a un soldado agradeciendo al presidente Petro todo lo que ha hecho por ellos. Una verdad que al decirla sé que le duele en el corazón a la oposición. 24 meses se van a cumplir los 2 primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, ese que tildaban de dictador, al cual acusaban de que debilitaría las fuerzas militares. En su gobierno, 0 casos de falsos positivos. Gustavo Petro erradicó la práctica criminal de asesinar al propio pueblo colombiano.
Presidente, gracias por legitimar las fuerzas militares, gracias por conducirlas en legalidad, gracias por fortalecerlas y gracias por esa política de bienestar que le da dignidad al soldado colombiano. Gracias, presidente, te consolidas como el mejor comandante en jefe en la historia de las fuerzas militares. Debemos aclarar un par de cosas. Uno, los dueños de los medios de comunicación en Colombia son los más poderosos del país. Por ejemplo, los dueños de RCN son la organización Ardila Lule. Dos, si nos fijamos en esta gráfica publicada por La Silla Vacía, nos daremos cuenta que fue ese grupo económico el que le donó millones de pesos a los partidos de siempre, al liberal, al de la U, al Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, entre otros. Es más, solo los Ardila Lule donaron 6.000 millones a estos partidos, pues son estos señores también los dueños de Gaseosas Luz, de Ingenio Providencia, de Incauca, de Ingenio Risaralda y Postobón, y le donaron a los partidos que por casualidad atacaron las reformas que tocan sus intereses, como la reforma laboral y asimismo la propuesta de aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, que nuevamente solo por casualidad la derecha defendió a capa y espada. ¿Se les parece que los mercados están caros? Pues alístense, porque van a subir todavía más. Las arepas, los quesitos, los yogures, todo lo que los ciudadanos más pobres consumen van a subir en 10% y en enero otro 10%. ¿Se acuerdan cuando el pacto histórico casi desbarata Colombia? Que porque el presidente Duque decía que iba a ponerle un impuesto a la canasta familiar, pues se lo pusieron. La diferencia, ¿sabe cuál es? Que el presidente Duque le iba a devolver a los más pobres el pago de ese IVA. Ahora simplemente el gobierno se lo va a gastar. Mejor dicho, la venganza del gobierno contra los colombianos por las elecciones ya viene desde el 1 de noviembre. Impuestos saludables listos para pagar. 2 puntos de inflación adicionales. Van para arriba los precios de todo. Pero estas donaciones ya nos explican hacia dónde podría estar su defensa, no necesariamente hacia el pueblo colombiano. Ahora bien, ¿cómo esperar que exista un medio objetivo en Colombia si los dueños son los mismos que apoyan a ciertos partidos políticos? ¿Quién tendría un medio para hablar bien de su opositor? ¿Cuál de estos poderosos que por ejemplo le donan al Centro Democrático hablarían bien de Gustavo Petro? Eso no tendría sentido, y por ello no es nada raro que solo se hable de Petro y no en el buen sentido. Y preguntamos, ¿a quién pondrías de director en tu principal medio de comunicación? ¿No elegirías al que comparte, por ejemplo, que no existe certificado de que Pegasus no se compró en Colombia? Sí, hablamos del señor José Manuel Acevedo, que aparte de ser director de Noticias RCN, también es columnista en El Tiempo, medio del que es dueño Sarmiento Angulo, posiblemente el perfil perfecto para este medio, pues fue este señor quien entrevistó al comandante general de las Fuerzas Armadas, y veamos cómo lo hizo. Iremos paso a paso para analizar cada posible intento de hacer quedar mal al presidente. Comencemos. Almirante, se dicen tantas cosas y usted seguramente habrá oído muchos de esos comentarios sobre la relación del presidente Gustavo Petro, de un presidente de izquierda, con las fuerzas militares. Confiéseme, ¿cómo es esa relación? Aquí ya tenemos un sesgo. El señor intenta introducir un mensaje polémico al inicio de su entrevista, mencionando que como Petro es un presidente de izquierda, entonces tendría que estar en contra de las fuerzas militares. Discurso que ya hemos visto reproducido y compartido por la derecha y el periodismo colombiano, quienes han dicho cosas tan graves como estas. Hay hechos relevantes e irrefutables. Cuando Petro aún era candidato, se empeñó en desprestigiar al ejército, especialmente a los generales, relacionándolos con pagos del Clan del Golfo y todo tipo de corrupción. Además, con un supuesto golpe de Estado, nunca ha confiado en ellos, siempre ha pensado en cómo enfrentarlos y destruirlos. Al ganar las elecciones, su primera gran decisión fue hacer una barrida de 60 generales y almirantes. Algo sin precedentes. ¿Qué daño hizo Petro? Despojó a las fuerzas de los oficiales de mayor conocimiento y experiencia, de los que estuvieron en todas las batallas. Eso sí, sobre todos quedó una mancha, un manto de duda, que tal vez salieron por corruptos. Hasta hoy ninguno de ellos ha sido condenado por aquello.
Esto parece más un plan que busca destrozar a la fuerza pública. Y no nos digamos mentiras. Este es un gobierno que no quiere a las Fuerzas Armadas, no las respeta. El país no olvida que Petro, recién posesionado, no asistió a la ceremonia de transmisión del mando en la que recibiría a su nueva cúpula. Sigamos. Bueno, llevo 40 años de servicio y he visto cómo la cercanía de las fuerzas militares con el gobierno siempre ha sido estrecha. Conservador, liberal. Hoy en día, pues, de izquierda, pues siempre hay una cercanía. Tiene que haberla, porque al final el presidente tiene un manejo de la estrategia nacional y el comandante general con sus comandantes de fuerza, pues tiene el manejo de la estrategia militar nacional general. Así que es un trabajo que se hace permanentemente cercano al gobierno. Hay comunicación, tiene que haber comunicación a través del ministro de Defensa. Con el ministro de Defensa hay un permanente diálogo con el presidente, incluso tenemos un chat donde yo le reporto, él me llama, él me dice, así que es un tema que en realidad, por supuesto, sí. Y sobre todo, no tanto eso, nos atiende cuando tenemos reunión. Y la respuesta fue todo lo contrario a lo que tal vez el entrevistador esperaba, pues según Vicky hay un odio profundo por las Fuerzas Armadas. No quiere a las Fuerzas Armadas. Pero eso no es todo. Miremos. Que el presidente no se levanta o no se pone de pie en las ceremonias militares, que se va de Guayabera y llega tarde un 20 de julio, ¿eso nada ha afectado de alguna manera la relación con las fuerzas militares? Todas estas cuestiones que acaba de mencionar el director son en realidad tweets personales de la señora de siempre, pues fue ella la que publicó que el presidente Petro permaneció sentado, según ella, mirando al general con arrogancia, como si estuviera en el trono de un déspota rey. Pues parece que para Vicky quedarse sentado es el delito más grande. Menos mal no vio lo que hizo Duque. Hombres y mujeres de la policía que, cansados de los largos ensayos y del extenso recorrido de hoy, desfilaban casi en último lugar frente al presidente, la cúpula militar y demás invitados. El grupo privilegiado que estuvo al lado de Duque abandonó la tarima principal sin delegar a sus altos funcionarios para terminar de ver con respeto la marcha. Las sillas quedaron vacías. Pero sigamos a ver qué le responden. ¿Eso nada ha afectado de alguna manera la relación con las fuerzas militares? En absoluto, nosotros tenemos un convencimiento de que tenemos que seguir operando en el ámbito marítimo, en el ámbito terrestre, aéreo, a través de operaciones conjuntas para lograr con esa contundencia y esa iniciativa operacional, pues atacar a los grupos armados ilegales que tanto están haciendo daño a los colombianos. Y la siguiente pregunta dice: en absoluto, todo lo que ha hecho el gobierno Petro con las fuerzas militares. Ahora, en plata blanca, señor almirante, ¿cómo le ha ido a las fuerzas militares en este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, es importante que la gente conozca, pues, y reconozca además que hemos tenido importantes apoyos a las fuerzas militares y policía. Comencemos. La partida de alimentación para los soldados subió un 60%. No quiere a las Fuerzas Armadas. Eso no ha pasado antes. Eso permite que hoy en día el soldado, el infante de marina y los estudiantes de las escuelas de formación puedan comer proteína en la noche. Antes no se podía, era solamente arroz o un grano. No quiere a las Fuerzas Armadas. Hoy en día la comida está mucho mejor y eso trae bienestar. No quiere a las Fuerzas Armadas. Segundo, en el tema de la bonificación a los soldados e infantes de marina regulares que hacen, pues han prestado su servicio militar. Estaba en un 30% de un salario mínimo legal mensual vigente, hoy en día está al 50% y no quiere a las Fuerzas Armadas. Ya hay un proyecto de ley aprobado, ya hay autorización para que de aquí al 27 esos soldados que están prestando su servicio militar tengan el 100%, o sea, es un tema que da bienestar. No quiere a las Fuerzas Armadas. El año pasado recibimos 0.6 billones de pesos para que Fuerzas Militares y Policía tuvieran mejor condición de bienestar, para mejorar. No quiere a las Fuerzas Armadas. Alojamientos, comedores, casas fiscales. No las respeta. Clubes, inclusive hay un recurso muy importante que se destinó para la construcción de un club para soldados profesionales, cerca de Tolemaida. Son cosas que están sobre la mesa y que permiten obviamente mostrar que hay un apoyo del gobierno a las fuerzas militares. No quiere a las Fuerzas Armadas. Pero paremos un segundo, que no sea Vicky, sino los mismos soldados quienes exponen sus vidas, los que nos digan qué comían en los gobiernos de derecha y cómo comen ahora. En este momento estamos comiendo sancocho de gallina, arroz, pollo, banano de acompañamiento y juguito natural. Pues antes comíamos arroz, papa, salchicha
y vivía era agua limón. No quiere a las Fuerzas Armadas. Y es que desde el 1 de mayo el incremento en alimentación fue del 57.7%, es decir, pasó de un poco más de 10.000 pesos a más de 16.000 pesos. No quiere a las Fuerzas Armadas. La verdad me he sentido muy satisfecho con la comida y me gusta harto el cambio que han hecho. No quiere a las Fuerzas Armadas. De parte mía y mis compañeros, muchas gracias por lo que han hecho. Tenemos una mejor alimentación y me siento muy feliz. No quiere a las Fuerzas Armadas. Pero según Vicky, Petro, el rey déspota, es un irrespetuoso que desprecia a las Fuerzas Armadas. Y que refleja el sentimiento de Petro por las fuerzas. Cuando asumía al mando el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, Petro se quedó sentado. Todos los asistentes estaban de pie. Solo miren el video. En Petro no hay respeto por el uniforme, ni por el honor militar. Y prestemos atención que por favor no se nos olvide para qué medio trabaja este señor, porque apenas empezó a escuchar todo lo que el presidente Petro ha hecho por las fuerzas militares, tuvo el descaro de decir disimuladamente que con esto parece que estuvieran comprando a las fuerzas militares. Oyéndolo, algunos suspicaces podrían decir lo que están es comprando a las fuerzas militares desde el gobierno. ¿Usted qué respondería frente a esa crítica? Los soldados necesitan de bienestar. Los soldados hemos jurado servir a la patria hasta dar la vida por los colombianos. Y aquí hay dos apreciaciones: o este país está tan acostumbrado a la miseria que esto les parece una compra de conciencia, o simplemente esto es otra manipulación de los medios que no pueden soportar ni siquiera las buenas noticias a favor de los soldados. Y eso requiere pues solamente de un bienestar, o sea, es importante que la gente en el área de combate estén concentrados en su maniobra, y temas como estos que he hablado pues dan bienestar y permiten que el soldado, el marino y el aviador pues estén operando tranquilo de que tiene mejor condición de bienestar, y obviamente eso va a permitir mejores resultados. Una de las primeras en pronunciarse fue Marta Peralta, quien reiteró todos los beneficios que el gobierno le ha otorgado a las Fuerzas Armadas, al igual que lo hizo el presidente. Mi mayor aporte a la fuerza pública es lograr que el soldado y el patrullero pueda vivir mejor. Y algunos usuarios también comentaron: mucha callada de jeta la que le da el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Armadas, a este lamberica periodista de RCN, y a los uribistas que se ufanan diciendo que aman a los militares, y es Petro quien está dignificando su bella labor de proteger a Colombia. Hombres o mujeres lo hemos visto como seres humanos. Hay comida en los cuarteles, comen bien los muchachos y las muchachas, porque la mayoría son jovencísimos, en etapas donde se necesita además los nutrientes más que nunca, porque desarrollan el cerebro, el músculo, etc. La vida, comer es el sinónimo de la vida, pues eso lo aumentamos sustancialmente. No se le puede exigir a un joven vaya a la trocha y allá arriba quizás en la noche lo espera un disparo, la muerte, que se sabe, y entonces con hambre, no. Y no solamente la comida, que es lo básico, que fue duplicada en su presupuesto, sino sus ingresos, los que reparte con su mamá, con sus amigos, con su novia, como quiera. ¿Cuánto recibía un soldado cuando llegamos? 30% del salario mínimo, que en ese momento eran 300,000. ¿Cuánto queremos que reciba cuando nos vayamos? Un salario mínimo al menos. 3 veces más, y más que 3 veces. Hoy de esos 300,000 estamos en 640,000, algo así, o 15,000, y a principios del año entrante estarán en 910,000, y al final espero cumplir la palabra. Claro, un salario mínimo para una persona de clase media alta, pues que es nada. Pero para alguien que no lo ha tenido, para que alguien que sale del barrio estrato 1 o 2 de Bogotá, para alguien que sale del Chocó, del Cauca, de las tierras negras, no porque sean oscuras, sino porque allí se depositaron los primeros liberados a sí mismos, que hicieron parte de este ejército en ese 1819, 7 de agosto.
ganan allí, no ganan nada, es el hambre. Sin embargo, según la señora de siempre, Petro llegó a vengarse de las Fuerzas Armadas y tiene un plan, es decir, que Petro le otorgó todos estos beneficios a la fuerza pública porque, según Vicky, tiene un plan comunista castrochavista. Por esto Cajamarca le dijo: el presidente Petro ha hecho esto por las Fuerzas Armadas: acceso a vivienda propia, acceso a incorporación, matrículas de formación técnica y profesional. Un soldado recibe en este gobierno 700.000 pesos mensuales. Se recuperó la mesada 14. Patética esta tipa.